Nos acompañen también a las 5 de la tarde. Hemos estado estudiando acerca del fruto del Espíritu y hoy en la tarde vamos a dar conclusión a ese estudio. Les animo que estén aquí también a acompañarnos en el culto. Buen número tenemos en esta mañana, buen espíritu ya tenemos también. Y les animo también que siempre estén buscando a invitarle a alguien aquí a la iglesia, o tal vez a alguien que está poco alejado, que le dé un telefonazo, una palabra de ánimo para que también nos acompañe en la casa de Dios. Yo soy muy contento esta mañana. Yo estuve más bien, hermano Isaí, también en Los Mochis, Sinaloa, por la conferencia de 15 años. Y sí, fue de buen éxito esa conferencia. Arriba de 350 en asistencia en las tardes, varios salvos, varios visitando también, y buen tiempo, pero siempre contento estar aquí también en casa. Hermanos, vamos a buscar las Biblias, libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Hemos estado viendo el lema de este año. Y hermanos, estamos ahora en lo que es el lema de vivos en Cristo. Y para mí un lema perfecto en cómo estamos ahora. Y viendo también la situación política, la situación económica que hay en este mundo. Debemos estar vivos en Cristo. Y la primera semana que empezamos vimos la esperanza de la eternidad. Y luego la segunda semana fue la prueba del pasado. Y luego la semana pasada fue la realidad del reino. Y ahora estamos viendo, hermanos, vivos, o más bien siervos del Señor. Ahora vivos para servir a nuestro Señor. Hermanos, les invito a que se pongan de pie mientras que leemos ahora el pasaje que en Romanos 6, versículo 11 en adelante. Sigan con la vista mientras que leemos ahora la palabra de Dios. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Una palabra que hemos visto vez tras vez es la palabra obediencia. Obediencia. Y en esta tarde vamos a estar hablando un poco de la obediencia en que nosotros debemos estar viviendo. Y la forma de obedecer es la forma de un siervo, un esclavo, que nosotros estamos viviendo en la obediencia. Vamos a hacer una palabra de oración para seguir ahora en esta mañana. Padre Santo, Señor, gracias te damos por el privilegio de estar aquí en esta mañana. Señor, gracias porque tú nos has salvado. Tú fuiste a la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda del pecado. Señor, bendice el culto hoy en día. Ayúdanos a someternos más ante ti en la obediencia tuya. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Vivos, hermanos, para servir. El cristiano, hermanos, es conocido como creyente. El cristiano es conocido como un redimido. Un cristiano es conocido como un soldado. También un cristiano es conocido como un siervo.
Y cuando vemos los términos en la Biblia, vemos que varias cosas están describiendo lo que nosotros sí somos. Y debemos entender que así como cristianos hay cosas que queremos mostrar a este mundo. Y hermanos, cuando hablamos de nuestro Señor, dejamos los derechos para servir a nuestro Señor y Salvador. Hermanos, cuando dejamos los derechos, los dejamos para algo mejor. La vida en Cristo no es una vida peor, sino es una vida mejor. La vida en Cristo es cuando entregamos lo que yo quiero hacer para que Él hace lo que Él quiere hacer, poner la vida en Cristo. Hermanos, en esta mañana quiero ver varios aspectos acerca de cómo nosotros somos siervos. La primera cosa que vemos en nuestra hoja que tiene ahí en su boletín es la verdad de la servidumbre. La verdad de la servidumbre. Cuando hablamos, hermanos, de la servidumbre, hay ciertas cosas que nosotros debemos entender. Hay muchos que dicen, pero pastor, yo no quiero servir a nadie. Yo quiero ser libre para tomar mis decisiones. Pastor, yo no quiero servir a nadie ahora. Vamos a ver algunas verdades acerca de la servidumbre. Primera cosa, hermanos, que vemos es que somos siervos. Versículo 16 dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Vemos, hermano, primera cosa, la primera verdad que quiero que entendamos ahora es que nosotros sí somos siervos. La naturaleza del hombre es que nosotros seamos un siervo. Aunque alguien dice yo no sirvo a nadie, en realidad sí servimos a alguien. Es una parte, hermano, de nuestra vida que siempre hay. El hombre necesita propósito. Si nosotros no tenemos propósito en la vida, encontramos que perdemos mucho beneficio que hay en esta vida. Y cuando hablamos de propósito y también servicio, las dos ideas empiezan a juntarse. Desde la creación entendemos que nosotros somos siervos. En Génesis 2:15 dice la Biblia: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que que la palabra allí, labrara y lo guardase. Antes de la caída, hermanos, antes que entró el pecado a este mundo, vemos que Dios lo puso para trabajar. Algo, hermanos, de propósito en su vida. Adán, tú vas a poner los nombres a los animales, a las bestias. Tú vas a estar ahora encargado de ellos. Y es un trabajo que el Señor nos ha puesto. Hermanos, nosotros somos hechos para trabajar y también para servir. Cuando vemos algo mal o algo fuera de la orden, queremos arreglarlo. Es algo natural. Entramos en la casa, algo que no está bien, pues lo arreglamos. Muchas veces no queremos, pero debemos, ¿verdad? Vemos un clavo que está medio afuera y agarramos un martillo para meterlo adentro. Y hay cositas que estamos viendo y siempre son cosas que nosotros somos hechos para eso. Hermanos, es natural. El propósito es una forma de servidumbre. Y hermanos, con propósito, la vida es más goza y plena. Cuando vemos la vida, cuando tenemos propósito, es algo que nos levanta en la mañana. El propósito es algo que nos da visión en la vida. El propósito es algo que queremos lograr más adelante en la vida. Hermanos, nosotros somos hechos para vivir de esa forma. Hasta que con propósito la vida dura más. El estudio de los que tienen propósito contra los que no tienen propósito en su vida, la vida dura mucho más. Dicen hasta 30% más dura la vida de alguien quien tiene propósito en contra de la persona que no tiene propósito. Cuando va a estar pasando la vida viviendo así lo que quiera, va a vivir mucho menos.
Es el estudio que encontramos, porque somos hechos para esa vida. Hermanos, el orden, hay un orden natural de la servidumbre. Vemos, hermanos, que la moda indica también la servidumbre. Dice el joven: yo soy mi propio jefe. Nadie me manda. Yo no sigo a nadie. Y luego empieza a ver su estilo de ropa, imitando a alguien. Vemos las marcas en su vida, perforaciones, tatuajes. ¿De dónde salió eso? De alguien. Los que dicen que no sirven a nadie sí están sirviendo a muchos. Los que dicen que soy mi propio hombre están mostrando que no es su propio hombre. Hasta que su lenguaje, la forma que habla, las palabras que escoge, siempre andamos viendo la moda de este mundo que muestra que nosotros somos siervos. Todos tenemos un patrón. No hay nadie que no tiene un jefe. Todos tenemos un jefe. Hasta que si uno llegue de ser el presidente de los Estados Unidos, todavía tiene un jefe. Y el jefe de él es el pueblo, nosotros. Pero vemos, hermanos, que todos somos hechos para servir a alguien. Somos hechos para hacerlo, y la cosa es que necesitamos escoger a quién vamos a servir. Hermanos, cuando hablamos de eso, en el inciso B, nosotros somos siervos, pero también siervos sumisos. Siervos sumisos. Vemos, hermanos, como somos siervos. Aparte, somos siervos sumisos. Vemos en versículo 16 de nuevo, dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos? Hermanos, el siervo obedece. El que sigue obedece al quien le guía. Muchas veces no escogemos bien la persona que nos lleva, y muchas veces nuestra actitud empieza a contaminarse. Nuestros pensamientos empiezan para abajo. Nuestros hechos siguen ahora hasta también abajo en eso. Hermanos, somos siervos para obedecer. La realidad, hermanos, es que todos vivimos sumisos a alguien o a algo. Imitamos a quien obedecemos. Ahora el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él está diciendo abiertamente: hermanos, síguenme. Puede pensar, pues qué orgulloso. Él está poniéndose adelante. No, él está poniéndose en una cadena. Él dice: síguenme a mí, imitan a mí, como yo imito a Cristo, como yo sigo a Cristo. El padre de familia debe hablar con los hijos: hijos, síganme a mí, así como sigo a Dios. Muchas veces queremos hablar y mandar, pero no ser el ejemplo que debemos ser. Debemos seguir al Señor. Y el apóstol Pablo nos está enseñando de esa verdad. Sumisos, en el inciso C, siervos del pecado. El mundo escoge el pecado, hermanos, es de su naturaleza, es normal. El hombre mundano es algo normal aquí en este mundo. Yo no espero mejor que los que hay. Y cuando vemos, hermanos, vemos que el mundo está lleno de vicios. Y cuando hablamos de vicios, en realidad vicios no es algo muy lógico. Piense por un momento. Cigarros. Voluntariamente inhalando humo. No es muy lógico. Cuando una casa está prendida, encendida, siempre viendo las noticias veo la gente saliendo. Nunca veo a alguien entrando para inhalar humo. Pero con los cigarros es algo no es algo lógico. El licor, nomás el puro sabor, digo el puro olor.
Cuando hablo del licor, nomás el olor, como huele, pues apesta, no es algo bueno. Y también el costo. Estuve detrás de alguien en la tienda el otro día y yo tenía unas sodas de Coca-Cola y yo pagué $3.50 por mis sodas. Y él delante de mí tenía su licor. Y nomás estuve observando cuánto iba a pagar por ese licor. Y subiendo allí y dijo 26.50 y tanto. Yo pensé, no, mejor usted allá y yo acá. Con mis $3 estoy contento. Es algo ilógico. No es pensando bien, piensa cómo es que andan eso, las drogas, su efecto, su fin. Hermanos, lo que hace, porque lo hace su naturaleza. Dice en Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Hermanos, es la vida en que vivimos. El perro vuelve. El perro como es, así es. Pero hermanos, cuando hablamos de nuestra vida, no es así. Vemos rápidamente a 2 Pedro, más siguiéndome aquí en eso, guardando su lugar aquí en Romanos, en Proverbios 2, versículo 19, dice la palabra aquí: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Está hablando ahora de regresando. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, vemos que es el mundo. Está diciendo, es algo ilógico. ¿Por qué queremos andar en ese tipo de vida? Pero hermanos, vemos ahora inciso de siervos de la obediencia. Ahora, vemos los siervos del pecado, pero también, hermanos, hay siervos de la obediencia. Hay personas que han aprendido que es más lógico obedecer. Es más lógico obedecer. La mayoría aprende por malas experiencias. Por ejemplo, anda en la calle con el pedal poquito abajo, con prisa llegando a su destino, y está muy a gusto hasta que unas lucecitas están atrás. Y luego parándose, y un regalo del policía que está dándole y puede cooperar a nuestra necesidad, y luego ve 300 o 400, $500 y se asusta. ¿Qué aprende? Mejor obedecer. Mismo lugar, viendo ahora el velocímetro, y luego vamos a andar exactamente. ¿Cómo están aprendiendo? Por eso muchas veces aprendemos por malas experiencias. Es por eso, hermanos, que castigamos a nuestros hijos. Padres, aprenden. Debemos aprender a castigarles. ¿Por qué? Para que ellos aprendan a obedecer. ¿Para qué? Para que la vida vaya mejor más adelante. Por eso, hermanos, que aprendemos por esa manera. Es una decisión a quién va a obedecer. ¿A quién va a obedecer esa mañana? ¿El pecado o va a obedecer a Dios? Porque no puede servir a los dos a la misma vez. ¿Es uno o es otro? Hermanos, hay una realidad de la servidumbre. ¿Cómo nosotros estamos sirviendo? Segunda cosa, número 2, es la visión de la servidumbre. Primero, la verdad de la servidumbre. Ahora, la visión de la servidumbre. Quiero que veamos, hermano, aquí en versículo 12. Dice ahí en las primeras palabras: no reine. Ahora, versículo 13: ni tampoco presentéis. ¿Qué vemos, hermanos, en eso? En la visión de la servidumbre, vemos, hermano, número 1, que la visión clara. La visión clara.
En Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de su ley. ¿Qué necesitamos? Visión clara. Por eso, hermanos, hay una verdad de la servidumbre. Lo que necesitamos ahora es la visión de la servidumbre. La visión es entender lo que le lleva a quien está en obediencia. Hermanos, somos cegados por Satanás. Dice la Biblia, hermanos, en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás cegando. El mundo, hermanos, nos ciega. Los deseos del mundo, los pensamientos, hermanos, es algo que nos ciega. Llegamos a pensar que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Andamos muy confusos en la sociedad de hoy en día. No sabemos a quién debemos escoger en nuestra vida, y por eso andamos confusos en la vida. Lo que necesitamos, hermanos, es vista clara. Necesitamos poder ver cómo nosotros andamos. El inciso B, hermanos, vemos el mandato. ¿Qué dice ahí? No reine, versículo 12. Versículo 13, ni tampoco. Ahora, ¿qué es la palabra clave ahí? No. Punto y aparte. No. Es un mandato. No es una sugerencia. No es una buena idea. No es algo de algún hombre, sino es Dios ahora hablando. Él está diciendo bien claro lo que es el mandamiento. Debemos entender que no reine, que no presente sus cuerpos al pecado. Hermanos, cuando hablamos de la libertad y la obediencia, no debemos prestar nuestros cuerpos a la iniquidad. No debemos prestar a nuestros cuerpos a lo que está mal. Está diciendo que un mandato que no lo hagamos. Si conoce a Cristo, hermanos, no hay opciones. No hay opciones. Hay que decidir que lo que va a hacer es seguir al Señor, su mandamiento. El inciso C, hermanos, vemos el entendimiento. Salmo 111, 10. Es un versículo lema en mi vida. Dice ahí: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Hoy en día tenemos muchos que quieren mandar que no practican, que quieren predicar que no hacen, que quieren guiar pero no lo están haciendo. Quizás bien no tienen buen entendimiento. El entendimiento viene por practicar o viene por hacer lo que Dios quiere. Buen ejemplo: si va a aceptar a Cristo, hasta que lo acepte, no va a entender. Muchas veces alguien me dice: pastor, déjeme aprender un poco más. Ahora, con toda sinceridad, estando bien amable, no va a entender más. ¿Hasta qué? Hasta que acepte a Cristo. Ahora, los que conocemos a Cristo van a recordar eso. Cuando aceptamos a Cristo, como la luz prendió. Cuando conocimos a Cristo, es como en ese momento. Ahora entiendo, hermano, buen entendimiento. Todos los que practican la verdad, hermanos, también uno que menos que acepte, menos que uno obedezca, no va a entender la obediencia. ¿Qué es eso, hermanos? Si no obedecemos, no entendemos. Ahorita vamos a tener una invitación. Y aguas aquí el del bautisterio. Primer paso para uno que está en Cristo es seguir al Señor en el bautismo. La invitación es para que pase. ¿Para qué? Para que obedezca. Menos que obedecemos, no entenderemos. Menos que le siga a Él, no vamos a entender lo que Él quiere de nosotros. Por eso viene, hermanos, el entendimiento. Hermanos, el entendimiento produce más entendimiento. Empieza, hermanos, con lo más fácil. Hay cosas muy fáciles que sabemos y muchas veces decimos: pero pastor, yo no sé lo que quiere Dios en mi vida. Sí sabemos. Obedezca lo que ya sabe. Una clave, hermanos. Una pedrada viene.
A las 5 tenemos culto. Ahora hay un partido que están pasando la tarde, que piensas algo grande, no es nada. Sí sabemos. Todos tenemos un DVR. Puedo grabar lo que está en ese cosa que no significa nada. Debemos aprender cómo obedecemos. Y cuando obedecemos, vamos a entender cómo obedecemos más. Pero lo que necesitamos es el entendimiento, que solo viene por el entendimiento. Hermanos, entendimiento es lo que hacemos. Seguimos a lo que entendemos para hacer lo que no entendemos hoy en día. Hay muchas cosas que tal vez no entiende. Lo va a aprender por hacer y cumplir lo que ya entiende. Pero hermanos, viene ahora el inciso D, a la decisión. La decisión. Con el mandato viene la decisión. ¿A quién va a obedecer? Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué está diciendo? Tenemos una decisión. ¿Vamos a seguir a lo que sigue la muerte o vamos a seguir lo que sigue a la vida? Hermanos, todos tenemos la decisión. Ahora, en esta decisión debemos decidir a quién vamos a servir. Hermanos, hay una verdad: todos somos siervos. Necesitamos visión para escoger a quién vamos a obedecer. Número 3, hermanos, hay valor. El valor de la servidumbre. Versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahora dice: sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vemos, hermanos, que hay valor en la servidumbre. Hay valor, sí tiene valor, sí tiene por qué servir a nuestro Dios. Cuando pensamos, hermanos, en eso, el inciso A, vemos el valor de la obediencia. El valor de la obediencia. Hermanos, obediencia es servidumbre. Es servidumbre. Un ejemplo: sus hijos deben aprender cómo obedecerle. Ahora otra pedrada. Hermana, no debe ser ese tipo en Walmart que está gritando a su hijo. No lo hagas. Y él está gritando, llorando. No, hermano, deben aprender cómo obedecer. Es la meta. Es más fácil, hermanos, es más fácil para sus hijos. No, pastor, no puedo decir y castigar a mi hijo. Le amo tanto. Y luego, mientras está criando a un terrorista del futuro y hasta el presente también. Pero no lo puedo obligar. Hermano, de veras, yo comparo mis hijos, ahora son grandes, ¿verdad? Pero cuando eran chicos, yo comparo mis hijos y su gozo en su obediencia que sus hijos y los lloros y gritos y quién sabe qué más de la desobediencia. Hermanos, es mejor para ellos, es mejor para mí, y seguro es mejor para el tercero, que ni tiene por qué estar en ese conflicto. Yo quiero muchas veces en la tienda: por favor, llévela afuera, que peleen allá, déjenme me pase un poquito, no es asunto mío. Pero ahí estamos, hermanos. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Obediencia es mejor. Ahora, sí es mejor, y entendemos que es mejor con los hijos, con el trabajo. Si nomás obedecemos, el patrón dice esto, aquel cosa, lo hago. Es mejor, porque si no lo hago, está peor. Es más difícil en el trabajo. Con el ciudadano es mejor obedecer que desobedecer. Un ratero anda siempre con miedo de ver a un policía. No está en paz, no les quieren saludar. Si entra en la tienda, sale de la tienda porque no sabe por qué está entrando.
Pero es mejor, la obediencia le pone en paz. Hermanos, todos tenemos responsabilidad. Y esa responsabilidad ese significa servidumbre. Mi responsabilidad como hijo, obedecer a mis padres, es responsabilidad que es obediencia. Al patrón de trabajo, mi responsabilidad es obediencia. Como ciudadano, mi responsabilidad es obediencia. Hermanos, en realidad la obediencia, y nosotros obedecemos cuando vemos el valor. Ahora aquí viene la pedrada. Tengo varias esta mañana, por eso más aguanten. Hay valor en la servidumbre. Y hasta que vemos el valor, el cristiano que no sirve, que no obedezca a Dios, está diciendo: Dios, no hay valor en lo que tú me dices. Cuando yo veo el valor, ahora le sigo. Cuando veo el valor de mi vida, otra vez dejo ese partito pequeño que está en la tarde para obedecer a Dios. Yo casi ni veo el fútbol ahora hoy en día. Antes en tiempo sí quería verlo mucho, pero tanto escándalo, tantas cosas que están pasando que me ha quitado el ánimo. Pero hermanos, hasta que cuando yo tuviera el ánimo, primero las cosas de Dios. Simplemente así, hermano. ¿Por qué? Porque yo veo el valor. Veo que si es algo que me ayuda. Es, hermano, como ciudadano, obedecemos las leyes cuando vemos el valor de la vida libre. Como hijo, obedece cuando ve el valor de no estar castigado. Como creyente, obedecemos cuando vemos el valor de la obediencia. Veo que Dios es más contento conmigo. Veo que yo soy más agradable a Él. Veo que Él está ahora llevando su propósito en mi vida. Hay valor en obedecer a mi Señor. Hermanos, hay valor en la vida que nos da. Hay valor, hermanos, si ve el valor del instrumento. El valor del instrumento. Habla en versículo 13 acerca del instrumento. Somos instrumentos. Cuando hablamos del instrumento, hermanos, vemos que el instrumento es necesario. Aquí tenemos a hermana Rachel. Hermana Rachel es una pianista. Cuando la veo ahora, ella se ve como cualquier otra persona que está aquí. Hasta aquí mi opinión, no es pianista. ¿Por qué? No tiene piano. Cuando está aquí en esta banca, ahora es pianista. El instrumento es lo que le separa de cualquier otra persona aquí en nuestra iglesia. Es el instrumento. Cuando hablamos, hermanos, de un soldado no le mandamos a la guerra simplemente con un casco y ropa. Necesita arma. El arma es lo que le separa de ser cualquier hombre en un disfraz diferente que uno que es soldado. Es su instrumento. El instrumento, hermano, lo que hace la diferencia en la persona. Hermanos, como creyente, cuando nosotros vemos la necesidad de tener instrumento. Ahora, ¿cómo es que se sabe que usted es un creyente? Porque piensan los demás que usted es un cristiano. ¿Qué es la cosa que le separa de los demás aquí en este mundo? Hermanos, eso es la obediencia, presentando los miembros a Dios. Debemos ver diferente. Debemos portarnos diferentes. Debemos tener mejor selección a donde vamos. La ropa que vestimos, las palabras que salen, las actividades que hacemos. ¿Por qué, hermano? Porque estamos mostrando que hay algo diferente en la vida nuestra. Por eso hablando de un instrumento, o que somos instrumentos del Señor. Hermanos, su cuerpo es un
instrumento. Déjenme decir, hermanos, su cuerpo tiene valor. Dios no solo salvó a su alma, también Él quiere a su cuerpo. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no el alma, el cuerpo. Debe tener el lugar y debemos obedecerle para que Él tenga este instrumento a su servicio. Hermanos, el mundano gasta su instrumento. Hay que ver valor en los instrumentos. En los incisos, hermanos, hay valor de presentarse ante Dios. Valor en presentarse ante Dios. Hermano número 1, Dios sabe todo. Dios ve todo. Hermanos, todos los días son importantes para Dios. Ahora, yo creo 100% estar en su casa los domingos en la mañana. Creo 100% estar en su casa domingo en la tarde. Creo 100% estar en su casa el miércoles. Creo 100% salir tocando puertas el jueves y el sábado. Todo eso es muy importante, pero hermanos, Él es nuestro Dios todo el tiempo. Cuando salimos, ¿somos siervos o no somos siervos? ¿Tenemos propósito o no tenemos propósito? Él ve todo, Él sabe todo. Sí podemos engañar unos a otros, pero no podemos engañar a Dios. ¿Cómo nos presentamos, hermanos? Presentamos en algo fijo y concreto. ¿Por qué tenemos una invitación? ¿Por qué tenemos aquí un altar aquí en esta mañana? Hermanos, es un lugar en donde puede presentarse ante Dios. Ahora, tal vez no todos los cultos, pero hermanos, de vez en cuando. De vez en cuando Dios está tocando el corazón. Y cuando yo veo mi falta, debo pasar, someterme, arrodillarme ante Dios, dedicarme una vez más. Señor, yo soy tuyo. Yo soy tu instrumento. Aquí estoy para presentarme ante ti. Hermanos, la vida debemos presentarnos ante nuestro Dios. Hermanos, nosotros vamos a presentarnos cuando vemos el valor. Cuando pensamos, no, otro lo puede hacer, no lo vamos a presentar. Cuando pensamos, no, pues yo, hermanos, cuando vemos el valor y su vida tiene valor. Uno quizás que está aquí en esta mañana, que no conoce a Cristo, hay valor en su vida. Le invite que acepte al Cristo en esta mañana. Le invito para que sea un creyente en ese día, porque tiene valor. Dios le quiere salvarle, quiere cambiarle. Nuestro Dios, nuestro Señor, hay valor. Y cuando yo veo el valor, voy a presentarme más rápido ante Él. Hermano, la verdad de la servidumbre, la visión de la servidumbre, el valor de la servidumbre. Número 4, hermanos, la virtud de la servidumbre. La virtud de la servidumbre. Vemos, hermanos, aquí en versículo 18: y libertados del pecado, libertad del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La virtud de la servidumbre, el inciso A, la servidumbre, hermanos, produce la libertad. Ahora, hay unas verdades aquí que son muy importantes. La servidumbre produce la libertad. Ahora, pensamos al contrario, no, pastor, falta de servidumbre es lo que me da la libertad. No es así. La servidumbre produce la libertad. ¿Libre de qué? Número 1, libre del pecado. El que está en vicios, uno que está aquí presente, que está batallando, y hay unos que sí están batallando, Dios le puede librar. Hermano, cuando vemos ahora la servidumbre produce la libertad. Hay que someternos a Dios, someternos a lo que Él quiere, someternos a estar en donde Él está. Sí, me da risa los que piensan que pueden esconder sus vicios.
entra a la iglesia con chicle. Y tras de ese chicle hay olores de otras cosas. Pero piensa, con ese chicle no se nota, pero sí se nota. No solo se nota a nosotros, sino se nota a Dios. Hermano, ¿qué estoy diciendo? Debemos entender que cuando nosotros ponemos en la servidumbre, Él nos libra del pecado. Y hermano, cuando hablamos del pecado, número uno, el poder del pecado. Número dos, hermanos, la pena del pecado. El pecado sí tiene resultados. Y si no entendemos en la salvación y no ponemos la fe en Cristo, esa pena nos llevará al infierno. Por lo hay poder en el pecado, hay pena del pecado, y luego últimamente nos librará de la presencia del pecado. Hermanos, de ese mundo estamos en la presencia del pecado. No hay manera para evitarlo. Pero un día Cristo viene por nosotros, nos lleva a su lugar, libre del pecado. Imagínense, hermano, estos pocos años que vivimos aquí, unos 70, 80, 90 años, quién sabe cuántos, es nada comparando lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. La presencia, hermano, la servidumbre produce la libertad. Hermano, ¿libre de qué? Libre de temores. Este mundo contiene temor. Libre de vicios. Vicios también es esclavitud. Cuando sirve a Dios va a encontrar la libertad de la vida vieja. ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es la vida que Dios promete en nosotros. La libertad, hermanos. Cuando vemos ahora que el servidumbre produce la libertad. Número 2, en el inciso B. La libertad produce servidumbre. Servidumbre produce la libertad, pero también ahora la libertad produce la servidumbre. Servimos y vamos a servir a alguien. Pero cuando nosotros somos libres ahora para servir. Ese servicio, hermanos, es muy diferente que lo que hay en este mundo. Cuando está libre, ve la necesidad de ser siervo. Ahora que Dios me ha librado de mi pasado, me ha librado de mi pecado, me ha librado de la vida antigua, ahora soy libre para servir a mi Salvador. Ese servicio, hermanos, es algo bonito en nuestra vida. Nuestro amor produce la servidumbre. 2 Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Dios nos constriñe. Hermanos, sirviendo al mundo es de obligación. Sirviendo a Dios es el amor. Dios tiene tanto que quiere hacer en mí. Hermanos, la servidumbre hasta parece la libertad. Por ejemplo, soy casado. Mi esposa aquí está. Soy libre vivir con ella y no con otras. O sea, la servidumbre ahora me da la libertad con ella. Muchas veces vemos al contrario una vida como que necesito libertad para salir. No, necesito estar concentrado para encontrar la libertad en la vida. Mis hijos, mi familia, hermanos, mi iglesia. Qué bonito que podemos estar aquí juntos en esta mañana para servir a nuestro Dios. Hermanos, esa servidumbre ahora parece como libertad. Estamos libres ahora para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hermanos, la servidumbre, la libertad produce la servidumbre. En el inciso C, hermanos, la servidumbre produce la vida en Cristo. La servidumbre produce la vida en Cristo. Versículo 11 dice: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, la vida comienza con la muerte. ¿Qué dice en versículo 11? Así también vosotros consideraos muertos. Para encontrar la vida hay que empezar con la muerte. Poco raro para pensar, poco diferente lo que enseña el mundo. Pero cuando soy muerto a la vida pasada, ahora puedo ser vivo en Cristo. La servidumbre, hermanos, ahora produce esa vida en Cristo. La vida sigue con Cristo. Es la vida verdadera. Hermano, yo veo lo que ofrece este mundo. No hay nada que me impresiona. Yo veo los que están en Hollywood, los que están en deporte, los que están en eso, aquel otro. Nos vemos una parte. No impresiona mucho. En Cristo encontramos la vida verdadera. La semana pasada, 3 días ahí en Los Mochis, Sinaloa, dando gracias a Dios por ponernos allí. Yo no cambiaría nada de lo que Dios ha hecho en mi vida, hasta incluyendo a este momento. La servidumbre produce la vida verdadera. No hay nada mejor que servir a nuestro Señor. La servidumbre, hermanos, produce la vida con Cristo. No Dios allá, no Dios el creador muy allá, sino Cristo acá. Una vida bonita con Cristo. Esta mañana, obediencia. Obediencia. ¿Vamos a ser siervos de Cristo o siervos del mundo? Puede ser que está alguien aquí en esta mañana que no conoce a Cristo. La decisión. ¿Va a aceptar a Cristo y recibir su regalo que es la vida eterna? ¿Va a obedecerle para ir al cielo con él un día? ¿O va a rechazarle? No hay algo en medio. Si sale sin conocer a Cristo, sale rechazando a Cristo. Si decide aceptarle, puede cambiar su destino en esta mañana. Creyente, ¿qué va a hacer? ¿Seguir a su propio camino así como siempre? ¿O va a decidir hoy, cambio mi servidumbre? Voy a servir a mi Dios en cada aspecto de mi vida, porque es mejor. Mis rostros, hermanos, los inclinados, ojos cerrados. Quiero más hacer una oración antes de la invitación.